Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy y pues inevitable ofrecerla por nuestro querido Papa Francisco, que pues nos ha dejado un poco huérfanos, estarán de acuerdo. A veces se acostumbra uno demasiado a un papa, nos pasó con Juan Pablo II, pero creo que ahora era más especial para nosotros, por lo guadalupano, por lo hispano, por el hecho de que hablaba español como lengua materna. Va a ser difícil que volvamos a tener otro papa hispano, americano. Hay que ahora pedirle a él. Miren, recuerden que a todo mundo le decía el Papa Francisco, recen por mí a todos desde que lo nombraron papa y desde antes. Ahora hay que decirle, él rece por nosotros, querido Papa Francisco. Ahora, como dice esta reliquia, ahora que ya contemplas el rostro de Dios en su gloria. Bendito seas para siempre, Papa Francisco. Pero vamos a iniciar nuestra clase como siempre, agradeciendo y pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos proteja. Pero antes de todo, siempre agradeciéndole por lo que nos da, por lo que nos protege, por habernos creado, por la salud, por la familia, tantas cosas. Pero, como hemos dicho en todas nuestras clases, vamos a ofrecerle también lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas, en cada día, en este valle de lágrimas, de todo corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a estudiar nuestro valioso catecismo de la Iglesia. Estamos en la página 402 y vamos a retomar en el numeral 1422. Y vamos a iniciar ni más ni menos que el capítulo primero en el artículo 4. Ya decíamos que vamos a hablar precisamente sobre el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, que es lo que llamamos la confesión. Retomo nuestra clase anterior un poco para volver a tomarla con el mismo conocimiento. Decimos que Dios manda la confesión desde el Antiguo Testamento, no porque quiera que vayamos a confesarle lo que hemos hecho, porque Él no sabe. Por supuesto que no, amigos. Esa es la idea de los protestantes. Ya me que dicen, yo como me voy a confesar con otro hombre igual que yo, dicen, o peor. Y tienen razón. Dicen, yo me confieso directamente con Dios, dicen esos ahí en la torre. Y uno dice, pues qué Dios tan pequeño y tan estúpido tienen, porque no es el Dios verdadero al que le confiesan, ¿eh? Miren, al Dios verdadero no le podemos confesar nada porque ya lo sabe todo de nosotros. Queda claro en la escritura que cuando pecamos Dios está enterado. Desde que maquinamos el mal, Dios nos dice en la conciencia, no lo hagas. Pero ahí vamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos desahogar nuestra pequeña humanidad, nuestro pequeño sentimiento mundanito, ¿no? Entonces, pero Dios está enterado. Por eso desde el Antiguo Testamento, y se lo digo con todo conocimiento de causa,
Dios le dice al hombre, ve con mi hombre sagrado a confesar lo que yo ya sé de ti. Porque miren, ¿cómo nos atrevemos a hablar con Dios y decirle que lo amamos sabiendo Él todo lo que hemos hecho en su contra? Todas las porquerías que a veces hacemos pensando que nadie nos ve. Pero ya hemos dicho que pues Dios nos ve siempre y nos ha visto siempre. Lo dice el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Me conocías perfectamente desde que estaba en el vientre de mi madre. Pues es Dios. Hay que entenderlo, es básico. Por eso cuando Dios nos dice que vayamos a confesarnos, solo un hombre sagrado nos puede perdonar los pecados en su nombre. Y esta imagen que les comparto lo muestra perfectamente. Quien perdona al pecador es Jesús. ¿A través de quién? Pues de su hombre sagrado, que es lo que quiere decir sacerdote. El sacerdote solo es un instrumento, nada más. Por eso el Papa Francisco está en contra de que los sacerdotes se pongan a juzgar a los confesores, a los que van a confesarse o a darles terapias. No, miren, la imagen lo va a explicar perfecto. El sacerdote solo debe perdonar en nombre de Dios, que está presente, lo que Dios ya sabe, hombre. Y que le agradece Dios al pecador. Qué bueno que viniste con mi hombre sagrado a limpiarte de esa porquería que me molestaba mucho cuando orabas por mí. Y es lo que dice Dios. De acuerdo a Gibran Jalil, el gran poeta árabe cristiano. Decía, a veces el pecador está orando ante Dios con la cara bien sucia, con sus manos llenas de lodo por el pecado. Eso no debemos permitirlo. Para eso está la confesión, para limpiarnos, para purificarnos. Y miren, es Dios el que nos perdona, pero solo a través de un sacerdote, nadie más nos puede perdonar, más que Dios mismo a través de un sacerdote. Pero vamos a profundizar en la enseñanza de este valioso catecismo de la Iglesia. Numeral 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Y esto es algo real, queridos amigos. Como dice aquí, se le denomina sacramento de conversión a la confesión, ¿eh? Estamos hablando de ese tema. Y también se le llama sacramento de penitencia, porque consagra un proceso personal. Y miren, ya decíamos que la confesión no es para practicarla, perdón, porque me ponga yo como ejemplo, pero creo que puede ilustrarlos a todos. Yo me acuerdo de niño y adolescente, iba y me confesaba y cometía el pecado ese mismo día en la tarde, iba y me confesaba y cometía el pecado. Eso no es lo que nos invita el Señor. El Señor nos invita a ir y pedir perdón y ya no volver a cometer ese pecado. Yo entendía la confesión como un permiso para seguir pecando. Al fin que voy y me confieso con el Padre. No, amigos, ¿eh? Esas son tentaciones que pone el demonio en la mente de las personas. Miren, la verdadera enseñanza de el perdón y la misericordia de Dios lo vamos a encontrar y ustedes estarán de acuerdo cuando el Señor perdonó a aquella pecadora.
Si ustedes recuerdan, llega la turba, le dicen que a esta mujer la descubrieron fornicando con un hombre, adulterando. Y se acuerdan, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Recuerden que la ley de Moisés no es la ley de Dios, son leyes diferentes. La ley de Moisés es la que se llamaba la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. La ley de Dios es la ley del amor. Son los 10 mandamientos y los 5 de la iglesia. Esa es la ley de Dios en la práctica. Pero si recuerdan, amigos, ¿en qué paró esta parábola hermosa de perdón? Le dice Jesús a la mujer, oye, ¿dónde están todos? ¿Ninguno te condenó? Y dice ella, no, no hay nadie. Se acuerda, había dicho el Señor, el que esté libre, tírele la primera pedrada. Y le dice Jesús, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Aquí está la clave de la confesión. Y es a lo que se refiere el catecismo. O sea, Jesús no le dijo a la pecadora, yo tampoco te condeno y te perdono. Ve y sigue con tu vida como la tenías. Por supuesto que no. Miren, el otro caso es María Magdalena, otra pecadora, que desde que Jesús arroja demonios de ella y la salva, decide seguirlo, se convierte para siempre. Y este es el sentido de la confesión para todos. Si cometo un pecado, debo confesarlo y luchar para no volverlo a cometer. Porque si no, entonces estoy entendiendo mal este gran sacramento de curación. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Estamos en el numeral 1424, hablando precisamente sobre el sacramento de la confesión. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Déjense reconciliar con Dios, dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, como lo dice San Mateo en el capítulo 5, versículo 24. Miren, todo esto que acabamos de ver es real. Se le denomina sacramento de conversión porque ya decíamos, no debe convertir. Sacramento de penitencia porque debemos pagar el pecado con la penitencia. Ahorita vamos a ver de una manera explícita la manera en que a Dios más le agrada la penitencia que debemos pagar por nuestros pecados. No es nada más de rezar Padres Nuestros, que a veces los manda el sacerdote, o escuchar misa, sino aquí lo vamos a entender más profundamente. Pero dice también que es sacramento de reconciliación, en efecto, porque miren, cuando pecamos, perdemos la amistad de Dios. Cuando vamos con el sacerdote a decirle, oye, querido sacerdote, vengo a confesarte lo que Dios ya sabe de mí para que me lo perdones, por favor, porque no me deja vivir en paz. Ese es el verdadero sentido de la confesión. Querido sacerdote, perdóname en nombre de mi Señor este pecado que Él ya conoce y que me advirtió que no lo cometiera. Ese es.
Y no como los protestantes, insisto, que dicen, pues yo le confieso directamente a Dios. Un día le dije a un pastor, oiga, querido pastor, ¿me puede decir que le puede usted confesar a Dios que Dios no sepa de usted? Miren, no hubieran visto lo que balbuceaba de regreso. O sea, no pueden decir que Dios no sabe lo que piensan ni lo que hacen. Ah, pero como son aferrados anticatólicos, nos rechazan, ¿no? Cuidado. Y caen en un pecado grave. Fíjense, pensar que le pueden confesar algo a Dios que él no sabe, que no se enteró de estas pulgas. Hombre, pobrecitos. Eso es lo que aconseja el demonio, ni más ni menos. Nosotros, fíjense, tenemos que convertirnos, confesarlo con la boca, decirle, Padre, cometí esto, aunque nos dé vergüenza. Aún no has Yo estoy configurado tu seguro, dispositivo Google Home. estoy seguro, amigos. Descarga la app de Google Home en un teléfono o una tablet. Cállate, perdón, es el Alexa. Pero miren, como decíamos entonces, nos estamos reconciliando con Dios. Para ya no traer esa carga de sí, no ofendí a Dios y Él lo sabe, Él me vio, Él me escuchó ofenderlo. Y no me he limpiado, ahí ando caminando con esta caca, perdónenme por expresarlo así. Y es lo que hace la gente con sus pecados y no se confiesa y por eso no comulga, porque no se ha confesado. ¿Y de qué están llenos? Pues de caca, perdónenme. ¿Cómo huele la caca, amigos? O sea, sí huelen los pecados ante Dios. Lo expresa María Sima, quien habló con las almas de purgatorio muchas veces y con muchas almas. Y esto está más que claro. Los pecados nos ensucian, nos llenan de pestilencia. Esa es la realidad. Decía María Sima que el pecador es como un niño pequeñito que apenas aprendió a caminar y come y se embarra la cara de lodo y de comida y de saliva y hasta de popó. Y así le dice a su mamita, pues, obviamente la mamá no lo va a besar así, lo va a limpiar antes. Es el mismo sentido. Para poder platicar con Dios, orar con Él, debemos tener la cara pues, limpia por lo menos, para ir con Él con dignidad. Pero sigo leyendo el numeral 1425 de este valioso catecismo de la Iglesia. Han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera Corintios capítulo 6 versículo 11. Y miren, aquí quisiera hacer una breve precisión. Esto que dice aquí San Pablo es lo que sigue exactamente después cuando advierte. Y dice San Pablo, no se engañen ni se autojustifiquen. Dice, ni los adúlteros, ni los pendencieros, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los violadores, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los violadores entrarán al reino de los cielos. Bien se lo advirtió. Y luego viene este versículo 11. Dice, pero yo sé que algunos de ustedes que eran eso, se han limpiado. Y es lo que acabo de leer, lo voy a leer otra vez. Donde dice, miren, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, esto es real. Es decir, cuando se convirtieron, pues había entre los que se convirtieron y en todas las generaciones, ¿eh? Aquí hablamos de la primera generación, a los que le tocó a Pablo ver su conversión. Y dice que había entre ellos, fíjense, homosexuales, afeminados, borrachos, ladrones, gandallas, violadores. Había pura lacra, pero dejaron de serlo, fíjense. Es lo impresionante de este versículo 11. Sí, ya sé que algunos eran de esos, dice, pero ahora cambiaron. Es decir, se convirtieron. Todo se puede.
Cuando Dios nos dice que con esa situación no podemos entrar al reino de los cielos, debemos quitarnos esa parte. Y no quiero hablar de los homosexuales, pero puedo hablar de los borrachos, ¿verdad? Lo mismo. Un borracho, si no se quita ese vicio así, no puede entrar al reino de los cielos. Porque es un débil que no tiene dominio sobre sí mismo. Y por esa debilidad y tibieza hace daño a sí mismo y a toda su familia. Tampoco puede entrar al reino de los cielos un ladrón. Es lo mismo, miren, digamos el pecado vicio que es lo mismo. Para entrar al reino de los cielos se aplican restricciones. Recuerden que la salvación no es universal, ni es automática, ni es para todos. No, la salvación es para el que quiera. Fíjense qué rápido se contesta. Yo les preguntaría, ¿se quieren salvar? Yo diría sí. Ah, pues aquí está la manera. Hay que mantener una relación con Dios de adulto seria, donde pueda platicar yo con mi Señor todos los días y que no haya un pecado que cometí y me impida hablar con Dios cara a cara en mi interior, en mi conciencia. Ahí hablo con Dios cara a cara. Te hablo de tú. Ese es. Miren, rezamos hacia afuera, recuerden, pero oramos hacia adentro. Recuerden que no es lo mismo rezar que orar. Las dos cosas agradan muchísimo a Dios, pero prefiere orar. Mire, ¿qué es rezar? Rezar es recitar, volver a decir, repetir una oración, repetir una alabanza. Eso es rezar. Por eso decimos rezamos el Santo Rosario, fíjense. Lo rezamos, sí lo repetimos. Pero la oración no son repeticiones, la oración es lo que platico con Dios en mi interior. Cuando en mi cuarto, en la noche, le doy gracias, en la mañana cuando me levanto y decimos, Señor, muchas gracias por haberme amanecido el día de hoy. Con ese Dios, eso es oración. ¿Y de qué voy a platicar con Dios? Pues yo de mis necesidades. Y ustedes van a platicar con Dios de sus necesidades, de sus miedos. De eso hablamos con Dios, de nuestros miedos, preocupaciones. Y Él siempre nos dice, no tengas miedo, siempre nos va a contestar lo mismo Dios en el interior de nuestra conciencia. Tú no tengas miedo. Si te caes, levántate, límpiate las rodillas y sigue caminando hacia adelante, nunca hacia atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda. La salvación, estoy hablando del futuro, está hacia el frente. Y como decimos, se aplican restricciones, ¿eh? No todo el mundo se va a salvar. De hecho, recuerden que los que se salvan son la minoría, está bien claro en la Biblia. Y mucha gente a veces se escandaliza por eso. Hemos dicho en otros programas que sin duda hay mucho más almas en el infierno, pero muchas más, lamentablemente, que en el cielo y en el purgatorio juntos. Es algo muy terrible, ¿eh? La mayoría se pierde, es doloroso lo que estoy diciendo. Pero es verdad, así responde el hombre a Dios. Miren, yo les pregunto, ¿cuántos fallaron en el diluvio? ¿Verdad que muchos? Solo se salvaron 8. Para que entiendan cómo se corrompe la humanidad, pues el demonio está entre nosotros. ¿Y luego qué pasó? Llegó Sodoma y Gomorra otra vez. Fíjense, el Dios misericordioso, el Dios amoroso, el Dios totalmente creativo con nosotros, sus criaturas, perdónenme por expresarlo así, también se enoja y también nos corrige, pero fíjense, la masa siempre se pierde. Por eso el infierno está lleno. Miren, les recuerdo brevemente, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan, acabamos de vivir el Domingo de Ramos, donde toda la gente fue y le echaba porras y lo aplaudía.
Domingo de Ramos. Pero miren, el Viernes Santo, ¿qué gritó toda la turba? ¿Qué le gritaron a Pilatos? Sí saben ustedes. ¡Crucifícalo! ¡Suéltanos a Barrabás! Gritaron con toda la rabia del mundo. A ese crucifíjese, al Dios hombre, al Dios amor que vino a salvarnos. Miren cómo salió de aquí. Yo les pregunto, ¿qué ha pasado siempre con la masa? Se ha perdido, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Solo un resto ha rescatado a toda la humanidad. Miren, después de que gritaron la masa al pueblo judío, crucifícalo y suéltanos a Barrabás, solo se salvó el resto de Israel, que ya decíamos que es la iglesia. Eran 120 personas las que fundaron la Iglesia Católica. Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está claro el número. ¿Quiénes eran los apóstoles? La Virgen, José de Arimatea, los demás discípulos. Recuerden que el Señor escogió 12 apóstoles y 72 evangelizadores. Y había 36 mujeres. Miren, todos eran judíos, todos los 120. Son los que no gritaron, crucifícalo. Son los que confiaron en el Espíritu Santo. Y son a quienes rescató la Santísima Trinidad y nos tiene hasta el día de hoy aquí. Ese pequeño resto de 120 personas. Porque miren, la masa siempre se pierde. No seamos de la masa. Jesús lo expresó de muchas maneras. Acuérdense que dijo un día Jesús, ustedes no son del mundo, ¿eh? Como yo no soy del mundo. Y miren, ¿qué es el mundo? Pues la moda, el aborto, el mundo gay, la ideología de género, el lujo, el desorden, la pornografía, el libertinaje. Ese es el mundo, ¿eh? Y vaya que el demonio, miren, nos torea con el mundo, ¿eh? Con el dinero y el sexo desordenado. El diablo es cabrón, perdónenme por expresarlo así. Pero Dios nos va a rescatar siempre, aunque sean poquitos al último. Por eso lo que nos invita el catecismo aquí a ser de los poquitos, ¿eh? Claro, para ser de los poquitos hay que sacrificar el mundo en nosotros. Que no nos gane el lujo, la comodidad, la gratuidad, ¿verdad? No, hay que estar dispuestos al sacrificio, al dolor, ejercitarnos en él. Cuando llegue hay que aceptarlo porque viene de Dios, ¿eh? Cada sufrimiento que nos llegue, amigos, viene de Dios. Hay que aceptarlo. Decía San Pablo, aceptamos todo lo bueno que nos da Dios, no vamos a aceptar de repente algo amarguito que nos manda, algo incómodo. Pues claro que debemos aceptarlo. Todo proviene del amor de Dios. Unas cosas para alimentarnos y otras cosas, fíjense, para capacitarnos aquí en la tierra. Yo les pregunto, amigos, ¿cómo nos podríamos capacitar en la paciencia si no sufriéramos dolor o no sufriéramos pérdida? ¿Cómo ejercitaríamos nuestra alma para que fuera fuerte y superara todo eso? Solo así, enfrentando la pérdida de seres queridos, la pérdida de cosas materiales, la pérdida de la salud de repente, sabiendo que viene de Dios, sin duda, ¿eh? Miren, decía Santo Tomás Moro, a quien mandó degollar el rey Enrique VIII de Inglaterra, lo mandó degollar. Y poco antes de morir quiso que le pidiera perdón al rey, se arrepintiera para que no lo degollara. Y le mandó decir Tomás Moro, no, hombre, tú eres el rey de Inglaterra y me estás pidiendo que traicione al Dios de la creación por agradarte aquí, reyesito pequeño. Olvídate. Y lo mandó degollar, ¿eh? Pero le dijo Santo Tomás Moro a su esposa y a sus hijas, angustiadas, ¿eh? Un día antes de su muerte.
No se preocupen, me van a matar a mí, no van a matar a Dios. Dios se hará cargo de ustedes. Fíjense lo que le dijo Tomás Moro en su celda en la Torre de Londres a su esposa y sus tres hijas. No tenía hijos varones. No se preocupen, me van a matar a mí, no van a matar a Dios. Él se hará cargo de ustedes. Y miren, el apellido Moore es famoso hasta el día de hoy en Inglaterra. ¿Quién lo puede negar? Ahí está Demi Moore, ¿verdad? No es para mencionar una persona, pero hay muchas. En el fútbol, Bobby Moore, para los que somos viejos, ¿verdad? Pero decía este Santo Tomás Moro, y les comparto la frase: nada malo nos pasará que Dios no quiera que nos pase. Y aquello que nos pase, aunque aparentemente sea malo, es en realidad para nuestro propio bien. Punto Tomás Moro. Unas horas después le cortaron la cabeza, para que entiendan de lo que estamos hablando. Y él lo sabía, ¿eh? Ahora está con Dios. Ahora es el santo patrono de los políticos de este globo terráqueo. Ojalá aconseje a muchos en estos días que andan extraviados. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Decíamos en el numeral 1425 que acudimos un poco a San Pablo para ampliar este asunto. Pero retomamos nuestro tema y dice el catecismo: es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo, como dice San Pablo en Gálatas 3:27. Pero el apóstol San Juan dice también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Primero de Juan capítulo 1 versículo 8. El Señor mismo nos enseñó a orar: perdona nuestras faltas. Lucas 11:4. Uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. Y habla aquí del Padre nuestro, ni más ni menos. Y miren, aquí lo que dice es algo claro. Quien está revestido de Cristo, pues es que no vamos a pecar. Miren, todos pecamos muchas veces cada día. Decía el Papa Francisco que él era el peor pecador de todos. Imagínense qué podemos decir cualquiera de nosotros en esta clase. No, el pecado es intrínseco. A veces nos domina un coraje, nos domina una fuerza interior, omitimos algo. Miren, el pecado de omisión es el más común y ni cuenta nos damos muchas veces que cometimos un pecado de omisión. Esa es la realidad. Pero miren, por eso la misa es el baño. Es el nombre que le puso nuestro Señor a la misa, aquel jueves santo, aquella primera cena. Cuando les lavó los pies, les dijo claramente: miren, acabamos de salir de la última cena, que fue la primera misa, acuérdense. Y les dijo: todos están limpios, pues se acaban de bañar. Así dijo Jesús. Excepto uno, dijo, el hijo de perdición. Hablaba de Judas Iscariote. Pero si todos los demás están limpios, se acaban de bañar. Fíjense, eso es lo que dijo de la misa. ¿Por qué? Porque en la misa, en efecto, nos bañamos de cuerpo entero, con mucha agua y mucho jabón y burbujitas espirituales, siempre y cuando no tengamos pecado mortal ni grave. Miren, todos los pecados de la fricción de la vida, de nuestra vida cotidiana en familia, en el vecindario, en el tráfico, en el trabajo, todos esos se limpian con la misa. Recuerden la primera oración de los fieles. Estoy seguro que todos ustedes se acuerdan. ¿Qué decimos? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, mucho, ¿eh? De pensamiento, de palabra, de obra
y de omisión. Y bien, todavía tenemos que decir, estamos ante Dios, fíjense, hay que decirle en voz alta el yo pecador. Quien no pronuncia el yo pecador en voz alta, no se limpia de sus pecados veniales en ese momento. Mira, a Dios que hay que pedirle lo que queremos, como aquel ciego de nacimiento Barquimeo, que escucha que anda por ahí, Jesús le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, le gritó. Y le contesta a Jesús de lejos, ¿qué quieres que haga por ti? Miren, entendamos bien, Jesús sabía lo que quería Bartimeo. De modo que no, Jesús es Dios. Pero miren, ¿qué quieres que haga por ti? Dímelo, y sé lo que necesitas mejor que tú. Pero quiero que me lo pidas, que te oigan los demás. Y entonces contesta Bartimeo, que veas, Señor. Y entonces el Señor se lo concede. Aquí pasa lo mismo. En la misa hay que decir el yo pecador, rezarlo, que me oigan los dos de al lado y el de enfrente. Yo confieso ante ustedes, hermanos. Si nada más lo pienso, pues, el efecto. Pero miren lo que decimos de palabra, obra y omisión. Y luego decimos algo muy importante, amigos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es decir, no culpes a nadie, Señor, de mis babosadas, de mis pecados, de mis faltas ante ti. Me hago responsable ante ti, Señor. Perdónamelos. ¿Y qué sigue después de la misa del yo pecador? El Kyrie. Es decir, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Es decir, seguimos pidiéndole perdón porque estamos sucios. Por eso Jesús le llamó el baño. Que llegamos sucios y salimos limpiecitos. En el gloria volvemos a decir, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque no merecemos estar aquí. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica de que nos ames, nos protejas. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Nosotros no. Somos unos viles pecadores y estamos aquí en misa para entender el sentido de estas oraciones. Y miren, hasta el final hay muchas más, pero hasta el final, recuerden que dice el sacerdote, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y que decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Miren, hasta el final nos declaramos pecadores en misa y Dios insiste en limpiarnos. Esto es ser. A la hora que comulgamos, hacemos un contacto con Dios como en la regadera y quedamos completamente limpios como niños chiquitos. Claro, a veces muchos rompen esta paz ya peleándose en el estacionamiento, nomás saliendo de misa después de comulgar. Hay que tener conciencia de esto. Por eso decimos, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Son las últimas palabras antes de comulgar. Dame la paz, para que ahora que entres a mi casa, que es este cuerpo, lo encuentres en paz. Y no encuentres una mente agitada por la soberbia, el rencor, el pleito, la venganza. ¿Entender? Estamos hablando de la confesión, ¿eh? No me he salido del tema. Pues hay que entender que, mira, que el sacerdote me perdone los pecados graves y también los pecados mortales y los pecados capitales, es decir, los que cometemos muchas veces, ¿verdad? O sea, hay que ir a que nos los perdone el sacerdote. Porque de lo contrario, como decíamos, pues vamos a andar por ahí completamente sucios. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Numeral 1426 de este catecismo de la iglesia. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Lo dice San Pablo en Efesios capítulo 1, versículo.
4. Como la iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Efesios capítulo 5, versículo 27. Miren, esto es real. Lo voy a explicar un poco. Cuando comulgamos, ¿qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo? Fíjense, se convierte en una custodia de carne, en una custodia como en la que se exhibe el Santísimo. ¿Qué es lo que acabo de comer? El cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, me vuelvo una custodia donde se exhibe el Santísimo. ¿Qué acabo de comer? Al Santísimo. Por eso debemos cuidar nuestra actitud cuando somos este cáliz vivo, este, decíamos, elemento de adoración en lo que nos volvemos. Si pudiéramos ver el Espíritu, veríamos que después de comulgar brillamos como la custodia, porque es una verdad. El problema es que cuando pecamos, pues se apaga la luz de esa hostia consagrada que comimos. Por eso es importante mantenernos en gracia, porque si no, como les digo, muchos pierden la gracia en el estacionamiento del templo al salir de misa, peleándose ahí por salir más rápido, ¿verdad? No, cuidado, hay que mantener la gracia. Cuando comemos la carne y el cuerpo de Cristo, debemos cuidar nuestra actitud, porque Él va viajando con nosotros, está en nuestro interior. Insisto, como si fuéramos una custodia en la que se expone el Santísimo. Eso es lo que nos convertimos. Pero sigo leyendo el numeral 1426. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Y miren, esta es nuestra mayor amenaza, la famosa concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues es en realidad, amigos, el exceso. Eso es la concupiscencia. ¿Sí? Sexo en exceso y con todo mundo, comida en exceso y de todas, hasta me enfermo, bebida en exceso, de alcohol y sin alcohol. Esa es la concupiscencia. Lo digo de otra manera, gozar de todos los sentidos humanos, ¿verdad? A todo. Gozar del tacto, gozar del olfato, gozar de el oído, gozar de los cinco sentidos a todo lo que da, sin pensar si piso a otro, si daño a los demás, lo que hace el concupiscente es disfrutar la vida. Nosotros lo tenemos prohibido. Ojalá nos quede bien claro. Repito las palabras de Jesús que nos dice, y debemos recordarlo siempre, ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo. Miren, Jesús obviamente, aunque vino al mundo y se convirtió en un ser humano a través de la Virgen María, no se dejó engañar ni embarrar por el pecado. Jamás lo engañó el mundo. Y es lo que vino a enseñarnos con su vida, ya que no pudieron hacerlo, decíamos, los patriarcas, los profetas y los hombres de Dios, tuvo que venirlo a ser el Hijo del Hombre con todo su poder divino. Pero esa es la realidad. Y nos pide, ahora sí que aguanten un poquito mientras están aquí en el planeta, hombre, obedeciéndome. El premio es grandísimo, el premio es totalmente incomparable. Esto es real y debemos creerlo, amigos, y no solo creerlo, sino vivirlo. Pero vamos a continuar.
en el numeral 1427, precisamente de este catecismo de la iglesia. Y hablábamos antes sobre esta parte que forma parte de la conversión y de la confesión, que es la reconciliación con Dios. Dice el numeral 1427. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos capítulo 1, versículo 15. Repito, amigos, conviértanse y crean en la buena nueva. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, como lo dice el Salmo 51, versículo 19, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. De ello da testimonio la conversión de San Pedro, tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas de arrepentimiento de Pedro, como lo explica Lucas 22:61. Y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia. Arrepiéntete. Apocalipsis 2, capítulo 5, versículo 16. Y miren, aquí se refiere ni más ni menos a aquella parte. Sabemos que San Pedro, en efecto, negó a Jesús 3 veces. Está claro. Y yo ni lo conozco, dijo. Y a mí que me pregunta, yo no sé ni quién es. Pero también cuando nuestro Señor lo reafirmó, también recuerden que le dijo, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le preguntó por segunda vez, Pedro, tú sabes, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda. Y tercera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Y contesta Pedro ya preocupado, ¿verdad? Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y miren, en efecto, ahí le entrega a la iglesia. Le dice, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Y allí es donde comenzó la iglesia en realidad. Pero vamos a continuar, amigos, con el numeral 1427, insistiendo precisamente en este misterio que es la conversión. Recuerden que, perdón, cuando Jesús nos llama, dice, aquel que me quiera seguir, primero renuncia a sí mismo, ¿se acuerdan? Luego tome su cruz de cada día, es decir, el sufrimiento injusto, y luego sígame. Es lo mismo que nos está diciendo el catecismo. Para seguir a Jesús, en realidad necesitamos, sí o sí, estar en comunión con Él. De otra manera no podemos, miren, ¿cómo puede un borracho seguir a Jesús? A ver, díganme.
¿Cómo puede un adúltero seguir a Jesús? No pueden, están embarrados en el desastre del mundo. Para poder seguir a Jesús debamos quitarnos todos esos defectos y vicios, ¿eh? Y repito, todos los que menciona San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, ni los ladrones, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los violadores, ni los ladrones, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Si alguna persona es así y quiere entrar al reino de los cielos, pues tiene que cambiar, entender. Miren, hay un caso por ahí muy tremendo, no quisiera hablar a veces de chismes de la farándula, pero tal vez ustedes conozcan el caso de Felicia Mercado, que no es ni más ni menos que Félix Gil, un gran compositor de la época de los Panchos, que luego salió del closet y se convirtió en Felicia Mercado. Seguro lo conocen. Pues bien, hace unos meses decidió regresar a ser Juan Gil. Y miren, ha causado un rebumbio. Parece ser que se convirtió. Y parece ser que su familia le ayudó a regresar a la verdad de Dios. Porque miren, ya hemos dicho qué es lo que afirma un homosexual, que Dios se equivocó con él. Digo, porque yo los he recibido en terapia, se los digo en mi propia experiencia, que me dicen, es que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, eso es lo que dicen muchos homosexuales. ¿Sí? Es que están diciendo, pues Dios se equivocó conmigo porque yo quería ser mujer y él me hizo hombre, ¿verdad? Me hizo testículos, no me hizo ovarios. No, amigos, una persona que tiene testículos, tiene pene y tiene próstata es un hombre, así lo creó Dios. Pero miren cómo se empeñan en vivir como mujeres y se visten como una de ellas. Miren, esas son las modas que han destruido a las masas en los siglos anteriores y en el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Ese es el asunto. Pero ellos quieren vivir así. Como seres humanos, yo le digo y en mi familia lo practicamos, aquí respetamos a los gays, los amamos, los aceptamos tal como son, pero no dejamos de decirles que ante Dios, pues ellos están en un dilema. Nosotros no tenemos por qué juzgarlos. Como dijo el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes le tiraría la primera piedra a un gay? Yo no, ¿eh? Yo no. Esa es la realidad del asunto. Vamos a enfrentar cada uno a nuestro juicio personal con Dios y ahí se va a esclarecer absolutamente todo, sin que quede lugar a ninguna duda. Pero miren, sobre esto decía el gran San Ambrosio, decía acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Fíjense qué bonita frase de San Ambrosio, maestro y prácticamente padrino de San Agustín, el gran santo. Y en efecto, miren, agua y lágrimas, eso es lo que nos espera con la conversión. ¿Por qué? Porque, miren, hemos comentado en otras ocasiones que no van a encontrar un santo en ningún lado de este mundo, a nadie absolutamente, sí, que se haya escapado de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando en realidad que la confesión la ha traído el Señor para que vivamos de una manera más cercana a Él. Como si yo mismo te voy a perdonar, mira, a través de mi sacerdote, para que no andes caído, yo te voy a levantar, yo te voy a abrazar, pero ven con mi sacerdote, que soy yo mismo. Ya decíamos que en la misa el sacerdote se convierte en Cristo mismo. Mientras dura la misa es Cristo, desde que ves el altar
al iniciar hasta que lo ves al terminar. Durante todo ese lapso, el sacerdote es Cristo mismo. Entonces hablamos de que la conversión tiene tanto que ver con la conversión. Si para seguir a Cristo necesitamos dejar, repito, nuestros vicios, nuestras malas actitudes, nuestros defectos humanos, que todos tenemos, tantos, y que algunos de nuestros defectos molestan a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, y no tiene por qué ser así. Recuerden que los cristianos lo acabamos de ver, agua y lágrimas, ¿eh? Y aceptar el sufrimiento. Y hay que ofrecer el sufrimiento por los demás. Si vemos la opción en donde yo puedo sufrir por ayudar a los demás, debo sufrir por ayudar a los demás. Y no decir yo, ¿por qué voy a sufrir? Hay de los demás que se rasquen solos. Son los pecados de omisión, de los que hablábamos hace rato. Entonces, recordemos siempre esto, que en realidad la iglesia existe gracias al agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Pero sigo leyendo el numeral 14:30. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido anteriormente. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida, con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables, que los padres llamaron animi cruciatus, aflicción del espíritu, compunctio cordis, arrepentimiento del corazón. Y sí, en efecto, porque cuando nos llega la conversión verdadera, amigos, se renuncia a muchas cosas que nos tenían atados y que estábamos totalmente embebidos en ellos. Habla de nuestros apegos, ¿verdad? Que nos gustan tanto. Y a veces despegarnos de ellos va a causar molestia, va a causar dolor, pero nos va a traer una salud espiritual que resultará incomparable. Por lo tanto, quedemos en esta clase con esta enseñanza. Debemos en realidad, queridos amigos, como en esta imagen, volver a Dios, abrazarlo y decirle, ayúdame, Señor, yo quiero agradarte, pero no puedo solo, pero si tú me ayudas, entonces podré. Y miren, no tomemos la actitud de aquel, vean esta imagen, se las comparto porque dice mucho. Y es de la película de Mel Gibson, dice aquí, cuando intentas explicarle a Jesús los graves problemas por los que pasas. Esto le pasa a mucha gente. ¿Quién cree que está sufriendo? Miren el sufrimiento el que recibió nuestro Señor en el Vía Crucis, en la crucifixión. ¿Nosotros qué podemos sufrir, amigos? La verdad es que nada. Pero vamos a agradecerle a Dios por el día de hoy, por la salud, por la vida, por la comida, por el vestido, por la familia, por la casa, por el trabajo. Y ahí le dejo tantas cosas que debemos agradecer.
como decimos en la misa cuando dice el sacerdote. Demos gracias al Señor nuestro Dios y contestamos con toda justicia, es justo y necesario. Si es que vamos a agradecerle, pero no hay mejor manera de agradecerle a nuestro Señor que con nuestros hechos, con nuestro testimonio, amando a nuestra familia, amando a nuestros vecinos, pero de verdad, sin juzgarlos. Eso es lo que agrada a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por último, amigos, vamos a rogarle ahora al Papa Francisco para que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros en el cielo y en especial pedirle un gran favor, que ayude a la Iglesia y a los cardenales a elegir a su sucesor para que sea la persona indicada por el Espíritu Santo y ayude a la Iglesia de nuestros días a pasar por este trance tan difícil. Papa Francisco, ruega por nosotros. Amén. Muy bien, queridos amigos, pues muchas gracias a todos. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jaime. Bye, bye. Gracias, bendiciones, abrazos a sus familias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches A para ustedes, todos. los quiero mucho, muchas Dios los bendiciones. bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.